quiero contarles es que desde hace poco tiempo nos dedicamos a un tema que está muy de moda, que es los incidentes de seguridad en los sistemas de información y comunicaciones de las administraciones públicas. La amenaza es bastante real, la amenaza además se ha disparado en nuestros últimos 4 o 5 años y el centro ha tenido que dedicar recursos muy específicos y muy especializados a luchar contra esta ciberamenaza. ¿Por qué el centro lucha contra esta ciberamenaza? Porque en su ley, en la Ley 11/2002, que es la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, dice que España necesita unos servicios de inteligencia modernos, eficaces, capaces de hacer frente al nuevo escenario de riesgos emergentes, al nuevo escenario nacional e internacional de riesgos emergentes. El legislador entendió que la dependencia tan grande que tienen nuestras administraciones públicas, nuestro Estado de Derecho, nuestra sociedad, la dependencia tan grande que tienen las tecnologías de información, era un nuevo ámbito de riesgos emergentes y le dio la función al Centro Nacional de Inteligencia de estar vigilante, de velar, entre otros ámbitos de riesgos emergentes, uno de ellos, estar vigilantes y de velar por la amenaza que tenía o se cierne contra la seguridad de nuestros sistemas de información y comunicaciones. Bueno, pues desde el año 2006 este tema nos ocupa, estamos dedicando tiempo, estamos dedicando recursos y yo lo que quiero contarles es un poco cuál es la situación a la que nos enfrentamos. Y para dar un dato, el primer dato que les quiero enseñar es que actualmente tenemos en nuestras bases de datos más de 140.000 o 140.747 especímenes de código dañino, de código malicioso que ha circulado en algún momento por nuestras redes, las redes nuestras, las redes de las administraciones públicas, las redes de algunas empresas españolas, las redes de algunos operadores de telecomunicaciones o las redes incluso propias del propio Centro Nacional de Inteligencia. Esto da una idea de la amplitud o del alcance de la amenaza a la que nos enfrentamos. O sea, cada año o cada día se están publicando variantes y nuevos especímenes de código dañino. Porque el código dañino, el malware, ha pasado de ser una cosa que hacían unos cuantos en un laboratorio o en una universidad o en alguna empresa, ha pasado a ser un desarrollo profesional. Y existe el malware as a service, igual que existe el software as a service. ¿Y esto cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza el malware hoy en día? ¿Cómo se utiliza el código dañino hoy en día? Esto es un entorno estándar de red informática. Aquí hay un entorno estándar de lo que podría ser la red corporativa de una empresa o la red corporativa de un ministerio o la red corporativa de una universidad. Una red corporativa que tiene una serie de proveedores, una serie de subsidiarias, que tiene un campus aquí, otro campus en el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado, etcétera, etcétera. Imaginaros que esto es un entorno estándar de red informática. ¿Qué es lo que hace el atacante? Antiguamente el atacante lo que hacía era lanzar mensajes de correos al mundo, lo que conocíamos como phishing, y actualmente lo que hace el atacante es lanzar correos electrónicos a personas seleccionadas previamente porque ha estudiado antes el objetivo que quiere atacar. Lo que hace el atacante es, a esas personas seleccionadas, les manda un mensaje de correo electrónico con un atachado, o bien con un hiperenlace para que se conecte a una página web. Son 3 las causas por las que una máquina se queda infectada. O bien porque la máquina, el entorno de red donde está, tiene una arquitectura de seguridad o no tiene arquitectura de seguridad, o la arquitectura de seguridad que tiene es errónea, o bien porque la tecnología que utiliza esa máquina tiene vulnerabilidades, o bien porque el usuario es estúpido y abre el correo que no debió abrir o se conecta a la página que no debió conectarse. Esos 3 son los vectores de entrada de cualquier ciberataque que se produzca en el mundo mundial. Un ataque de denegación de servicio no es ni más ni menos que una mala arquitectura de seguridad. Hoy en día ya los ataques de denegación de servicio han dejado de ser un problema. Hoy en día ya no preocupan los ataques de denegación de servicio porque las operadoras de telecomunicaciones se han puesto las pilas
y ya detectan los ataques de denegación de servicios. Los servicios normalmente corporativos de las grandes organizaciones ya detectan los ataques de denegación de servicio, y el ataque de denegación de servicio existe, pero dura segundos o dura como mucho minutos. Enseguida la red se recupera y el sistema vuelve a recuperarse. Pero los ataques que no son de denegación de servicio, los ataques que son intrusiones dentro del sistema, bien para robar información, bien para cometer un fraude o bien para colonizar esa máquina porque me va a permitir realizar otros ataques desde esa máquina, esos ciberataques tienen éxito porque se da una o las tres condiciones que acabo de decir. Es decir, o porque hay una mala arquitectura de seguridad, o porque hay una vulnerabilidad de la tecnología que se está utilizando, o bien porque hay un incumplimiento de la normativa de seguridad o una estupidez humana que pues se salta un procedimiento o no aplica correctamente las normas, las políticas de seguridad de la organización, o bien porque, aún así, abre un correo electrónico, un atachado que no debió abrir, o se conecta a una página que no se debió conectar. En cualquier caso, el atacante utiliza una cosa que se llama ingeniería social para precisamente hacer todo lo posible para que el usuario que reciba ese correo lo abra, pinche en el hiperenlace o abra el atachado. Eso es lo que se llama ingeniería social. Y existen, antiguamente, hace unos años, los correos que nos intentaban infectar a nosotros o a organismos de la administración eran correos burdos, porque se notaba que eran correos que no dominaban el español, que no dominaban el lenguaje, que no dominaban la idiosincrasia del lenguaje administrativo, pero hoy en día los correos que se están recibiendo son correos que pueden pasar perfectamente como válidos, porque están bien diseñados, están bien redactados, el asunto es pertinente, la forma de que está hecho el correo a la persona le llama la atención, o sea que lo que estamos es ante spear phishing, que se llama, que es el ataque dirigido precisamente con objetivo de entrar en alguna de las máquinas que quiero atacar de esa organización. Bueno, pues siguiendo con el ejemplo que he puesto en pantalla, el atacante selecciona a quién le manda el correo, le mandan el correo y uno de ellos lo abre y automáticamente su máquina queda infectada. A partir de que esa máquina queda infectada, uno o un par de ellos, queda infectada, el atacante lo que hace es empieza a intentar ganar privilegios de administración en esa máquina. El atacante lo que intenta es intentar desembarcar más herramientas para escalar privilegios de administración en ese sistema. Fijaros que aquí estoy poniendo un PC, pero puede ser un teléfono móvil. Un teléfono móvil que esté conectado a la red corporativa. Yo puedo acceder al correo electrónico de mi red corporativa desde aquí, o puedo navegar a la aplicación corporativa desde mi teléfono, desde mi smartphone, y el objetivo no es mi PC o mi portátil, el objetivo es este teléfono móvil, ¿no? este smartphone. O sea que, no, aunque veáis una imagen de un ordenador, no penséis en un ordenador, pensar cualquier elemento de la tecnología. En algunos casos incluso puede ser el navegador del coche, que tiene una conexión Bluetooth y que está actualizada mediante un pendrive, o que yo cojo el navegador y lo conecto a la máquina después de la organización. O sea, puedo atacar el navegador del coche, inocularle el troyano en el navegador del coche, porque he estudiado al usuario, sé que ese usuario va a coger el navegador del coche y lo va a actualizar pinchándolo a una máquina corporativa de la organización. Una vez que gano privilegios de administración, el atacante lo que intenta es propagarse por toda la red, intentar conseguir que haya más máquinas infectadas alrededor de la red. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de muchas maneras. Bien, porque ve que hay máquinas vulnerables alrededor suya, o bien que incluso puede volver a reenviar correos falsos a usuarios ya internos de la red. Correos que ya vienen no desde fuera. Ya cuando un usuario recibe un correo interno desde la red, lo normal es que todo el mundo lo abra, ¿no? Porque viene de la red interna. Pero ese correo puede haber sido falsificado por el troyano o por el atacante que está ya dentro de la red corporativa. Esta fase es lo que nosotros llamamos la de propagación o de colonización de la red corporativa. A partir de ahí, el atacante lo que hace es instalar utilidades. Utilidades que me van a permitir enmascarar mi actividad dentro de la red para que los administradores no la detecten.
utilidades que me van a, incluso protocolos de comunicaciones propios que yo voy a instalar dentro de las máquinas para que mi actividad pase desapercibida dentro del tráfico de la red corporativa. Voy a instalar utilidades para cifrar la información, utilidades para hacer búsquedas en las bases de datos, utilidades que me permitan, sobre todo, pasar desapercibido y, sobre todo, asegurarme que en caso de que me descubran, voy a poder volver a reinfectar la red corporativa. Eso se llama persistencia, la característica de persistencia. Y una vez que tengo ya colonizada la red, lo que hago es, me dedico tranquilamente a exfiltrar toda la información y todos los datos que necesite. Ya hago búsquedas en las bases de datos, selecciono lo que me interesa y lo que no me interesa, y además tengo toda una infraestructura a nivel mundial para explotar esa información, para sacarla y para que esa información dé 4 o 5 saltos alrededor del mundo antes de que acabe en la máquina del atacante. Y esto es lo que está pasando hoy en día en las empresas, en las administraciones públicas y en los operadores de infraestructuras críticas. Y este es el miedo que tenemos, y este es el miedo que tienen los Estados Unidos y el miedo que tenemos los países occidentales y el miedo que tienen también Rusia y el miedo que tiene también China, porque no sabemos hasta qué nivel o hasta qué grado nuestras redes están siendo penetradas o ya están siendo colonizadas por atacantes. ¿Por quién? Pues por estados, por crímenes o por grupos de criminales organizados o incluso por empresas competidoras o por empresas con capacidades de colonización del mundo, ¿no? con amplios... y la preocupación más grande que tenemos es que en el mejor de los casos nos están robando la información, porque es que a lo mejor nos dejan algún regalo para ser activado en caso de conflicto. Es decir, ¿cuál es realmente la preocupación? ¿Por qué tiene tanta importancia la protección de infraestructuras críticas? ¿Por qué se ha puesto de moda la protección de infraestructuras críticas? No porque estemos al lado de alguien que nos vaya a atacar mañana y nos vaya a echar abajo una central nuclear o un sistema, una presa, o el sistema de tráfico aéreo de un aeropuerto nos lo vaya a echar abajo. No, no creemos que haya ningún grupo terrorista hoy en día, de los 43 que tiene censado las Naciones Unidas, con capacidad para hacer eso. No. La amenaza está en que no sabemos si las redes que ya están funcionando, manejando esas infraestructuras críticas, han sido penetradas o ya disponen de algún regalito que en caso de conflicto pueda activarse y dejarnos fuera de combate pues, infraestructuras críticas para el funcionamiento del Estado o para el funcionamiento de la nación. Bueno, pues todo esto es lo que estudiamos en el Centro Nacional de Inteligencia. Estamos elaborando inteligencia sobre este fenómeno y este es el modelo de estudio que estamos utilizando. Por cada ciberataque que detectamos, intentamos rellenar los 4 vértices de este rombo, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura que se ha utilizado para atacarlos, para exfiltrar información, para lanzar nuestros vectores de ataques? ¿Cuáles son las herramientas que se han utilizado, las vulnerabilidades que se han utilizado, los exploits que se han utilizado, las capacidades que ha demostrado el atacante? No es lo mismo que te ataque, como hemos detectado en algún caso, un atacante que exfiltra la información en claro y que enseguida se le caza, ¿no?, al atacante, que un atacante que cifra la información y además el método de cifrado es un método muy robusto de cifrado. Eso quiere decir que detrás de ese ataque hay horas de ingeniería, hay capacidad, hay herramientas muy sofisticadas. Estudiamos también quién es la víctima, porque en función de a quién se ataca, pues podemos intuir quién puede estar detrás de ese ataque. No es lo mismo que ataquen a una empresa del sector energético que a una empresa del sector de banca, porque a lo mejor hay estados que están más preocupados por la hegemonía a nivel mundial en el sector energético y otros que están más preocupados por los movimientos financieros y por, a lo mejor un grupo criminal está más preocupado en atacar a una empresa del sector financiero y un Estado está más preocupado por atacar a una empresa del sector energético. Y todo con la intención de elaborar la inteligencia que nos permita informar a nuestros mayores, a nuestro gobierno y a nuestras autoridades
de quién nos está atacando o de quiénes son los que están amenazando nuestros intereses como país o nuestros intereses nacionales. Y esto es lo más difícil de todo. El 90 y tantos por ciento, no llega al 90% de los ataques que nosotros hemos conocido y que hemos investigado, en el 90% no hemos podido determinar quién estaba detrás. Intuimos, podemos pensar que es tal grupo, tal país, tal Estado, tal grupo, empresa. Intuimos quién puede estar detrás, pero no tenemos evidencias que podamos presentar ante un juez, desde luego, ni evidencias que puedan ocasionar una respuesta diplomática o que puedan ocasionar una protesta formal ante Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos muy poca capacidad de respuesta ante este tipo de incidentes, ante los ciberataques. Una de las cosas que se ha discutido en OTAN precisamente es la respuesta que va a dar OTAN ante un ciberataque. Y OTAN no puede dar ninguna respuesta ante un ciberataque por la dificultad de atribución de un ciberataque. Entonces, tiene que ser sobre el plano bilateral. O sea, a mí me ciberatacan, tengo un incidente de un ciberataque serio, intento rellenar todos los elementos o todas las incógnitas de esta ecuación y puedo dar un informe de inteligencia a mi gobierno y decirle, creemos que ha sido este gobierno, o este Estado, o este grupo criminal sponsorizado por este gobierno o sponsorizado por este otro grupo de presión, etcétera, etcétera. Mi gobierno, pues, está muy limitado de capacidad de respuesta ante esas cosas. Necesita la colaboración con otros países y tiene que ser colaboración sobre el plano bilateral, fundamentalmente. Sobre los atacantes, ¿cuál es la motivación de los atacantes? Pues el problema que más nos preocupa al Centro Nacional de Inteligencia es el robo de información, el ciberespionaje. Pero los atacantes también tienen, hay atacantes que lo que van buscando es el beneficio económico, el fraude puro y duro de toda la vida, la falsedad de tarjetas, la falsificación de tarjetas bancarias, el robar contraseñas y datos de cuentas corrientes para vaciar esas cuentas, el movimiento de dinero de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Beneficio económico. Hay otros atacantes que van buscando la provocación de daños, es decir, el ocasionar un daño, el echar abajo un servidor, el echar abajo una infraestructura, el ocasionar un daño. Hay otros atacantes que lo que van buscando es simplemente notoriedad o por una reivindicación social o política, movimientos tipo Anonymous, etcétera, los ciberactivistas que se llaman, cuyo motivación para realizar un ataque no quieren causar daños, no quieren beneficio económico, no quieren robar información, lo que quieren es llamar la atención y provocar una reivindicación social o política. Es como si se manifestaran en la calle, ¿no? Y realmente provocan ciberataques que son eso, manifestaciones en el ciberespacio. Y después hay otro tipo de ataques que son los que también preocupan, porque ya ha habido pruebas sobre esto, que es ataques que lo que pretenden es alcanzar la superioridad en el ciberespacio. Se sabe que hay estados que tienen programas activos para alcanzar esa superioridad en el ciberespacio en caso de que hubiera algún conflicto, y ha habido ataques que tienen una explicación muy difícil y que la única explicación posible es que alguien ha hecho una prueba de concepto sobre su capacidad de echar abajo un operador de acceso a Internet en Europa. Entonces, ha habido algunos ataques sobre el sistema de nombres de dominio, sobre los sistemas de DNS en algunos operadores, y ha habido algunos ataques sobre infraestructuras de operadores de acceso a Internet, que realmente, ¿qué es lo que estaba buscando el atacante? No estaba buscando el robo de información, ni estaba buscando el beneficio económico, ni ha provocado daños. ¿Qué es lo que estaba buscando el atacante? Creemos que eran pruebas de concepto de armamento, de ciberarmamento, para que en un momento dado poder utilizarlo en caso de una escalada de conflicto, etcétera, etcétera. El motivo es obtener la superioridad en el ciberespacio. En función de esta motivación, nosotros le hemos puesto nombre a cada una de estas cosas. Que no salió. En caso de robo de información, nosotros le llamamos ciberespionaje. En caso de beneficio económico, nosotros le llamamos ciberdelito.
En caso de provocación de daños, lo que le llamamos es ciberterrorismo. En caso de reivindicación social o política, le llamamos ciberactivismo. Y en caso de superioridad en el ciberespacio, lo llamamos ciberdefensa, capacidades de ciberdefensa. Y esa es la terminología que solemos manejar en el Centro Nacional de Inteligencia. En función de la motivación del atacante, hablaremos de ciberdelitos. En función de la motivación del atacante, hablaremos de ciberespionaje, o de ciberterrorismo, o de ciberactivismo, o de ciberdefensa. Las víctimas. ¿Quién ahora mismo son los sectores afectados por los ciberataques, fundamentalmente de robo de información? Pues los sectores estratégicos, fundamentalmente. El sector energético, el sector aeroespacial, el sector de la administración, el de defensa y el farmacéutico. Esto en España, porque en otros países cambia el sector afectado. En otros países, por ejemplo, el financiero es un sector muy atacado. Sin embargo, en España, el sector financiero español es poco atacado. Debe ser poco importante. Bueno, cuando digo poco atacado, me estoy refiriendo a ataques que vayan a robarle información, porque ataques para fraude no están atacando al sector financiero, están atacando a los usuarios de la banca, que es otra cosa distinta, es ciberdelitos, ¿no? Que lo que van buscando es el fraude o el robo de la información, del dinero, ¿no? Ha habido un país europeo, que es el Reino Unido, que ha valorado el coste lo que le cuesta todo este tipo de ciberataques. Lo ha valorado en 3.100 millones de libras a los ciudadanos, a las empresas 21.000 millones de libras y al gobierno unos 2.200 millones de libras. Todo eso hace un monto de 27.000 millones de libras. Estos son datos del 2011, si no quiero recordar. Sí. También el Reino Unido ha valorado lo que es el robo de propiedad intelectual y los sectores que más sufren robo de propiedad intelectual. El sector químico, el electrónico y de tecnología, el farmacéutico y el de software y el de ordenadores. Y también ha valorado no solo propiedad intelectual, sino espionaje industrial. Por ejemplo, los servicios financieros y los servicios de minería, todo lo que es temas de minería, han sido ciberatacados y les han robado muchísima información, lo cual les ha provocado pérdida de concursos, fluctuaciones de precios, variaciones en materias primas, fusiones y adquisiciones fallidas, etcétera, etcétera, y han valorado el coste de ese ciberdelito, de ese cibercrimen. Sobre la infraestructura, dos palabras. Los atacantes utilizan infraestructura propia. Antiguamente, la gran mayoría de las infraestructuras que se utilizaban eran infraestructuras propias. Hoy en día, la mayoría de las infraestructuras son infraestructuras prestadas. Es decir, yo como tengo ya una lista de servidores que ya tengo catalogados como servidores que son malvados, pues ya configuro mis herramientas para que el tráfico que vaya a esos servidores malvados lo impida. Entonces, el atacante lo que hace es, bueno, pues en vez de colocarme en un servidor malvado, lo que voy a hacer es colocarme en un servidor legítimo. Y lo que hacen los atacantes son hackear los servidores legítimos, colocarse allí y utilizar esa infraestructura legítima para poder filtrar la información y para poder lanzar sus ataques. ¿Qué significa todo esto? Que un atacante utilice un servidor legítimo para colocar ahí su maldad y su malware para filtrar información. Significa que todo aquel que maneje un servidor web o aloje un servidor en Internet tiene una responsabilidad de tenerlo asegurado o deberíamos exigirle una responsabilidad, o deberíamos exigirle que lo pusiera en Internet, que lo conectase a Internet en condiciones de seguridad para que no fuera hackeado por los malvados. Pero eso estamos todavía muy lejos de avanzar como sociedad a la hora de exigir, de poner un poco de orden, porque ya vuelvo a repetir, por una mala configuración de seguridad, por usar una tecnología vulnerable o por un fallo humano. Esas son las tres vectores por las que un ciberataque tiene éxito, y no hay más. No porque el malvado, sea mucho más inteligente que nosotros o tenga armas más sofisticadas que nosotros, no. Es porque nosotros hemos configurado mal nuestros sistemas, o bien porque estamos utilizando una tecnología vulnerable,
o bien porque no tenemos personas formadas, concienciadas, que apliquen los procedimientos de seguridad o que sepan manejarse o sepan utilizar la tecnología conscientes de los riesgos que tiene el manejo de la tecnología. Sobre infraestructura propia, hay mucha tecnología para instalar en Internet, desde servidores que anonimizan las comunicaciones, los servidores Tor, el uso de servicios de DNS dinámico. No voy a entrar en tecnicismos, aunque ya sé que hay un sector por ahí que ya me entiende lo que estoy diciendo. Utilizan varios saltos a lo largo de Internet para romper la trazabilidad del ataque. Sobre infraestructura prestada, pues utilizan servidores web legítimos e incluso comprometen un servidor web del objetivo y a partir de ahí empiezan a depositar toda la información que van a filtrar. Por supuesto, utilizan las botnets, ahí estamos implicados todos. 9 de cada 10 máquinas conectadas a Internet están infectadas por algún tipo de malware. Esos no son datos del CNI, son datos del sector. 9 de cada 10 máquinas conectadas a Internet tienen algún tipo de malware. Tienen algún tipo de malware, algunos más agresivos y otros menos agresivos. Pero esos son datos reales. Bueno, pues las botnet son, mucha gente dice, yo no voy a actualizar mi sistema operativo ni voy a poner un antivirus porque esta guerra no va conmigo. Bueno, pues tu máquina tiene dos cosas que a los atacantes les gusta mucho, que son capacidad de disco duro y capacidad de proceso. Y tu máquina, junto con la de millones de personas como tú, forman una botnet que yo puedo utilizar para lanzar ataques, para distribuir spam, para ocultar la pornografía infantil, etcétera, etcétera, que es para lo que se utilizan las botnets. Sobre la infraestructura, fijaros hasta qué nivel llega lo sofisticado de algunos ataques. Esto es un caso real de un atacante que había penetrado un ministerio, un organismo público, y que estaba exfiltrando la información. Estaba sacando la información y llevándosela a otro lugar del mundo. ¿Y qué es lo que hacía el atacante para que no descubriésemos quién era el atacante? Pues lo que hacía es que el troyano obligaba a los paquetes con la información, los paquetes IP, a ir a un proveedor de acceso a Internet por satélite. Por narices, el proveedor de acceso a Internet por satélite, que estaba en un país donde no había infraestructura de cable, sino que la única infraestructura de comunicaciones es a través de satélite, pues cuando el paquete llegaba al proveedor de acceso a Internet por satélite, Internet está diseñada tan maravillosamente para que todos los protocolos de Internet para que resistan un ataque nuclear, ¿no? Y que si un paquete no llega por un lado, pues que llegue por otro, ¿no? Bueno, pues cuando el proveedor de acceso a Internet por satélite recibía el paquete con la información, lo desechaba, porque no era para él ese paquete. ¿Qué es lo que estaba haciendo el atacante? Al obligar al paquete a ir a un proveedor de acceso a Internet por satélite, estaba obligando a ese paquete de información a ir por un satélite de comunicaciones. Y el atacante lo que estaba era interceptando el enlace que hay entre satélites de comunicaciones, que va en claro, porque si no, lo saben ustedes. Es decir, el atacante tenía un nivel de conocimiento y una capacidad tecnológica muy grande para diseñar un código malicioso que obligase a salir y a exfiltrar la información a través de una conexión satélite, porque él tenía capacidad para interceptar satélite y coger la comunicación en claro. Esto es lo que está el atacante, lo veis ahí en la parte derecha de la transparencia, y la línea roja, que lo que hacía era interceptar la comunicación en el satélite. Por cierto, para interceptar una comunicación en satélite no hace falta tener grandes, con una antena de este tamaño, de 60 o 70 centímetros, bien orientada hacia el satélite, los paquetes circulan en claro entre ellos. Simplemente es coger todo el canuto de paquetes IP y después ya tener equipamiento para decodificar y discernir, ¿no? Algún ingeniero de teleco por aquí me podrá corregir si no. Esto es para darnos una idea de la sofisticación de algunas de las infraestructuras que utilizan los atacantes para robarnos la información y para penetrar en nuestras redes y en nuestros sistemas. Sobre las técnicas y herramientas que utilizan, bueno, pues hay en Internet hay un montón de herramientas, un montón de técnicas. Todas ellas
fundamentalmente, lo que persiguen, o el vector de ataque fundamental, es que el usuario pinche en ese hiperenlace o abra ese atachado, ese adjunto que ha recibido por un correo electrónico. Todo esto adornado con la ingeniería social, ¿no? Sobre las herramientas y su complejidad y eficacia, a mí me gusta mucho esa transparencia porque nos da gráficamente la complejidad y la sofisticación de las herramientas. Fijaros, los ataques de negación de servicio o los ataques de defacement, los ataques de defacement son el modificar una página web. Entrar en un servidor, una página web, y como pasó en el Ministerio de Vivienda hace muchos años, que en plena campaña de la vivienda para jóvenes, hackearon la página y pusieron, no te vas a tener casa en tu puta vida, ¿no? O sea, pues eso es un defacement de la página web, ¿no? Eso es una chorrada, ataca nuestra imagen, ataca la imagen de la administración pública, pero realmente daño no hace ninguno, porque eso se olvida, después se cuenta como anécdota y no pasa absolutamente nada. Esto es similar al efecto que hace una pistola de paintball. Un ataque de negación de servicio, un ataque de defacement de una página web es similar al efecto que hace una pistola de paintball. Pero, por el contrario, tenemos aquí otros ataques que se conocen como APTs, amenazas persistentes avanzadas, que son como auténticas bombas inteligentes. Todos hemos visto las imágenes de esas bombas inteligentes que van dirigidas hacia el objetivo y ya puede correr uno para un lado para otro que va la bomba detrás suya. Pues eso es lo que es actualmente las APTs y las herramientas que están utilizando los atacantes. Esta transparencia también tiene dos ejes muy importantes que son la facilidad de implementación y la visibilidad del ataque. Un ataque de defacement o de ataque de negación de servicio tiene una gran visibilidad. Un ataque actual de los APT nadie lo nota, son sigilosos y su éxito es pasar totalmente desapercibido. Una idea más sobre la eficacia. Los APTs actuales, estos son dos ejemplos concretos de un archivo que se llamaba RightPDF, que se recibió en un montón de sitios de la Unión Europea, y otro archivo que tenía, era un fichero con un código malicioso, y en este caso solo 5 antivirus lo detectaron, y en este caso solo 3 antivirus lo detectaron. Es decir, hoy en día los antivirus son importantes, son fundamentales, son necesarios, pero no nos evitan las infecciones. Un último aspecto, las vulnerabilidades. Somos cada vez más vulnerables. Tenemos una tecnología que es vulnerable intrínsecamente. Ese es un problema que tendremos que modular de aquí al futuro. Esto es como cuando en los años 60 o 70 aparecieron los estándares de calidad y las normas de calidad, que en aquel entonces era un mundo, pero hoy en día nadie compra una lavadora que no venga con su certificación de calidad y que sepas que cuando la vas a enchufar no te va a dar un chispazo o no va a salir aquello dando vueltas. Es decir, que en la tecnología informática de comunicaciones todavía nos queda mucho para avanzar en el aspecto de la calidad del software, en la seguridad, la calidad de la seguridad. Y el hecho es que será por el time to market, por la necesidad de sacar productos al mercado, por la velocidad a la que va la tecnología o por esa carrera que hay. Hace unos años la Guerra Fría era la carrera de armamentos, hoy es la carrera de la tecnología. Esa carrera que hay entre fabricantes de tecnología por sacar al mercado lo último de lo último y lo más de lo más, ¿qué es lo que está pasando? Que sacan tecnología vulnerable. No es de recibo que un iPhone de última generación a los 2 meses aparezca un tío en YouTube con un método para soslayar la pantalla de bloqueo con el PIN, mediante una combinación de teclas y una combinación. Eso no es de recibo en una tecnología de última generación. La tecnología sale, un sistema operativo, sea cual fuere el fabricante, sale y a los 2 meses ya tenemos un parche. Y a los 4 meses todo un service pack que corrige prácticamente el 60% de las características de seguridad del sistema operativo. Eso no es de recibo, pero la sociedad estamos tragando ese tipo de cosas. Y ahí es un aspecto, un cambio importantísimo que se tiene que producir en los próximos años.
somos cada vez más vulnerables. Además, antiguamente las vulnerabilidades estaban en ciertos entornos, en ciertos círculos, y hoy en día las vulnerabilidades dan dinero y se comercializa con ellas. Y de hecho existe todo un mercado negro de vulnerabilidades y de exploits. Este es ahora mismo cómo está el mercado de las vulnerabilidades, lo que se paga en el mercado negro por las vulnerabilidades de Adobe Reader o de Android o del iOS del iPhone. Las más caras son las del iPhone. Y además, los propios fabricantes lo reconocen. Y el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie Mellon, que es la institución más prestigiosa en ingeniería de software del mundo mundial, reconoce que existe una cierta incapacidad de los fabricantes para desarrollar aplicaciones carentes de vulnerabilidades. Y con estos mimbres tenemos que construir el ciberespacio, seguro. Es decir, nos queda mucho por avanzar en este aspecto de, os lo vuelvo a recordar, configuraciones de seguridad, tecnología vulnerable y fallo humano. Bueno, pues con todos estos mimbres de quién es el atacado, quién es la víctima, o sea, quién es el atacante, quién es la víctima, cuáles son las herramientas que se utilizan, cuáles son las infraestructuras que se utilizan, con este puzzle, los estados, o los organismos como el mío, intentamos valorar y hacer una valoración de la amenaza. Y hacemos unos cuadros que pasamos a nuestro gobierno sobre cuál es el nivel de amenaza real que tiene nuestras administraciones públicas, o nuestros sectores estratégicos, o nuestras infraestructuras críticas, o el ciudadano, etcétera, etcétera. Bueno, pues más o menos teniendo en cuenta, lo metemos a la coctelera y sacamos cuadros un poquito más complicados, no tan sencillos como este, pero este lo pongo porque este modelo holandés se entiende muy bien. Aquí están quiénes son los actores que están en la columna: estados, terroristas, activistas, script kiddies, que son los hackers de toda la vida, o los criminales o los grupos criminales organizados. Y en la primera fila aparecen quiénes son las víctimas: los ciudadanos o las ONGs, las compañías o las empresas, las infraestructuras vitales o críticas de la nación y las infraestructuras del gobierno, las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y con un código de colores, pues van viendo cómo está el nivel de amenaza cada año o cada 6 meses, ¿no? El código de color rojo significa que ha habido incidentes de seguridad contrastados en donde, por ejemplo, estados han atacado a compañías, a empresas, ha habido incidentes, o bien hay indicios de que puede haber incidentes, hay indicios muy, muy, muy claros de que pueden estar atacando a compañías privadas, o bien también una casilla se puede poner en rojo porque se detecta que existe la amenaza y se detecta que no estamos preparados para defendernos de esa amenaza. Eso también es una causa por la que una casilla puede estar en rojo. Es decir, sabemos que hay estados que tienen capacidades, sabemos por otros países que están atacando a compañías y sabemos que nuestras compañías no están protegidas. Entonces, podemos poner en rojo la casilla correspondiente. Y bueno, pues esto es la realidad de lo que ha pasado en el 2013. Llevamos 77 incidentes en las administraciones públicas, 32 incidentes en el sector espacial y defensa, 3 incidentes en el sector de energía y 12 incidentes en diferentes sectores, sector TIC, sector bancario y proveedores de acceso a Internet. Estos son incidentes reales de ataques como el que he puesto al principio, de que han colonizado la red, y han estado robando información, en algunos casos llevan 2 años o 3 robando información y en otros pues un poquito menos. Conclusiones. ¿El ciberespionaje existe? Es una realidad. Y hoy por hoy la amenaza más grande que tenemos los estados occidentales es que nos están robando el patrimonio tecnológico, el patrimonio industrial y la propiedad intelectual. Hoy en día es la amenaza más grave que tenemos. El que nos ataquen las infraestructuras críticas puede ser una amenaza de cara a futuro, pero la amenaza de hoy en día más grande es el ciberespionaje por estados competidores, empresas competidores y grupos de criminales organizados. Otra conclusión, es fundamental una necesidad
O sea, es fundamental una cooperación público-privada en este ámbito, tanto por parte de las empresas, como por parte de las administraciones públicas, como por parte de los sectores académicos, etcétera, etcétera. Y nada más, la aproximación del Centro Nacional de Inteligencia en estos aspectos, llevamos trabajando ya 4 años con empresas como la de Juan Antonio, en temas de inteligencia económica y en temas de inteligencia de ciberseguridad, pues todas las capacidades de defensa de redes, todas las capacidades de intercambio de información con el sector empresarial, con el sector académico, y todas las capacidades de inteligencia puestas y conjugadas para poder determinar quién nos ataca o para podernos defender mejor de quién nos ataca. Nada más, muchas gracias. Bueno, creo que una magnífica conferencia, bien estructurada y muy analítica, ¿no?, en lo que es su presentación, que seguramente genera alguna reflexión o alguna pregunta. Soy consciente de lo avanzado de la hora, pero si les parece o si os parece, podemos acumular las reflexiones o preguntas que existan y se puede ofrecer una respuesta de conjunto. A ver, aquí tenemos una pregunta. Si se presenta, por favor. Soy Marlon Recio, soy un jubilado. Una pregunta un interesado en asuntos de ciberseguridad. Sí, más cosas. Lo que sí le quería preguntar, primero felicitarle por la claridad que ha sido y fenomenal, ¿no? El nivel de cooperación que existe entre las distintas agencias de inteligencia europeas. No me meto con la americana porque, claro, sería coger lo de Obama, etcétera. ¿Cómo está el tema de este momento? Pues es muy grande, ¿eh? Muy grande. Es más, ha habido incidentes de nuestras administraciones públicas y de alguna empresa estratégica nuestra que nos hemos enterado porque nos lo han dicho nuestros colegas. Nos han dicho, oye, tenéis un problema en una empresa, porque hay otra empresa, porque hoy en día en el mundo empresarial están totalmente interconectadas todas. Y una es subsidiaria de la otra y hace negocios en tal mercado, etcétera, etcétera. Y algún servicio de inteligencia europeo que ha tenido un problema en alguna empresa suya o en alguna administración suya, ha visto que hay tráfico español y nos ha venido y nos ha dicho, oye, os están robando información y lo que sabemos es un troyano de estas características, utiliza estos niveles de exfiltración, nos ha dado información técnica, hemos ido a la empresa o a la administración y en algunos casos no lo hemos detectado, porque eso es otro aspecto de la detección que es muy importante tocar, que es, hoy en día el paradigma de la seguridad ha cambiado por completo. Yo llevo 25 años trabajando en seguridad informática y hasta ahora nos hemos preocupado primero por delimitar el perímetro de riesgo y por poner protecciones en el perímetro. Hoy en día es imposible garantizar el perímetro, entre otras cosas porque el perímetro ha crecido exponencialmente, porque con estos cacharritos el perímetro de nuestro sistema es el mundo, prácticamente. Entonces, como es tan difícil proteger el perímetro, el paradigma de la seguridad ha cambiado. Ahora lo que necesitamos es monitorizar lo que está ocurriendo en nuestras redes, tener personal no administrando la seguridad, que también, no administrando los sistemas, que también, tener personal experto en búsqueda de troyanos y tener personal experto en búsqueda de patrones de exfiltración de información. Es decir, ha cambiado por completo el paradigma. Bueno, pues los servicios de inteligencia intercambiamos ese tipo de información, precisamente para ayudarnos unos a otros. Lo intercambiamos también con los operadores de telecomunicaciones y lo intercambiamos también con algunas empresas. Pero aún así el nivel de colaboración todavía deja mucho que desear. Muy mal, muy mal, ¿eh? O sea, estamos muy mal. Falta competencia, recursos humanos. O sea, tenemos mucha materia gris, pero no la tenemos dedicada a estas cosas, la tenemos en otros temas. O sea, no falta conocimientos, o sea, tenemos conocimientos. Nosotros colaboramos con muchas universidades, tiramos de un montón de hackers, tiramos de un montón de estudiantes de ingeniería. O sea, materia gris hay un montón, pero no tenemos recursos humanos en las empresas dedicadas a esto, ni en las administraciones públicas dedicadas a esto. Estamos muy lejos de resolver el problema y de afrontar el problema con seriedad. Tenemos 2 preguntas más. Comenzamos aquí en la derecha. Buenas tardes. Primero, felicidades por la exposición, también siempre bastante ilustrativo, quizá
tenía varias preguntas, voy a quedar con la primera nada más. Hablabas, si te puedo tutear, de la responsabilidad que tienen los propietarios de determinadas webs que sirven como plataformas para atacar a terceros debido a cualquiera de los tres vectores de red que hayas hablado. ¿Hasta qué punto la legislación actual permite iniciar acciones legales contra esos propietarios que en la mayoría de los casos, yo estoy actuando cada día, son desde usuarios particulares que montan una web y se olvidan de ella y la tienen ahí con un servidor PHP de hace 7 años sin parchear, y que es el objetivo claro del atacante, hasta los usuarios particulares que hacen la misma dejación por no parchar el sistema operativo, no parchar la aplicación, no parchar nada de nada. En esto también ya, de paso, creo que tampoco la culpa de todos los males no está en Apple ni en Samsung. El mayor problema está en el desarrollo de las aplicaciones que se suben a los markets, que son donde están realmente los problemas de seguridad. No que ellos puedan tener un problema al segundo día, claro, luego sobre ellos hay 150.000 aplicaciones y muchas de ellas vulnerables. Y en Android, porque sí no hablamos. La legislación no contempla ese tipo de cosas. Que yo tengo una máquina que por dejación mía, además una cojomáquina, porque no voy a poner una máquina, una cojomáquina con una capacidad de proceso tremenda, con no sé cuántos teras de almacenamiento y demás. La conecto a internet con un proveedor de acceso y que esa máquina sea, sin yo hacer nada, colonizada por un malware o por un atacante, y a partir de esa máquina lo utilice para spam, para lo que sea, vamos, no hay ni por esto que me puedan desleche la mejor, por favor. Cuando se empieza a pasar la lluvia, tenemos una pregunta aquí y otra. Me la pueden desconectar. El operador de telecomunicaciones me la puede desconectar. Porque hay una serie de cláusulas en los contratos donde si yo mi máquina ocasiona problemas, el operador me la puede desconectar. Ahora, no pueden ir penalmente contra mí. Me parece que el abogado va a matizar, pero primero tenemos aquí una pregunta. También es casi relativa a tenor de la misma de antes, la colaboración, ¿no?, entre países, empresas, etcétera, etcétera. Pero ¿colaboración con quién? Porque si la autoría uno se puede demostrar, igual colaboras con quien te está robando los datos. O sea. España tiene seleccionado a los aliados con los que quiere colaborar. Pertenece a la Unión Europea, pertenece a la OTAN, pertenece a un sector más occidental. Lo que pasa es que en esto también, y la historia lo ha demostrado a lo largo de toda la historia, y recientemente más, en estos temas muchas veces no existen amigos o enemigos, sino intereses comunes. Entonces, hay países con los que en un momento dado se tienen intereses comunes, se colaboran en un aspecto, y otros países con los que se colaboran en otro. Alquilar wifi. ¿Cómo? Alquilar wifi, ¿no? No, un matiz sobre la legislación, que a veces cuando hablamos de Internet hay que hacer nuevas leyes. En 1902 el Código Civil lleva muchos años ahí, hay responsabilidad extracontractual, podríamos hablar de la SSI, la exención de responsabilidad, pero si este tiene una máquina que provoca un daño y no hace nada para añadir ese daño, yo no veo, y aquí hay juristas, está en una universidad y esto es la Facultad de Derecho, de que igual que pasa si se provoca un daño porque uno tiene una finca que está en mal estado y o se pega una pared y hace daño sobre el... Sí, pero tienes que demostrar que he sido yo. Bueno, habrá un problema de prueba, aunque haya sido yo, habrá un problema de prueba, habrá un problema procesal, pero de ahí a decir que no hay ningún tipo de... Pero sí que el problema está en la atribución, si es que el problema este es distinto de lo que ha estado, lo que tenemos relacionado, porque es muy difícil atribuir. De hecho, incluso en los delitos, mañana se lo podéis preguntar a Fernando Hernández. Incluso en los delitos, la presentación de la prueba, de la evidencia electrónica, tiene unas complicaciones que no tiene el mundo material. Bueno, tiene complicaciones, pero hay fórmulas en la legislación procesal. Es decir, tampoco... Pero usted está hablando de alguien que tiene una web que en principio es determinable. No el que intenta, sino el que está en un proveedor de hosting que ha pagado
por ese hosting, aunque tiene una conexión de internet y tiene un servidor en su casa, y hay una forma de llegar a un vínculo establecer, aunque no sea el responsable del ataque. Ahí. Claro, y me pueden desconectar, y de hecho ha habido un montón de casos en donde ha habido webs que han sido hackeadas, que el usuario legítimo era totalmente inconsciente de que su web estaba hackeada y se ha enterado de que su web estaba hackeada porque el operador la había desconectado. Pero ha sido imposible penalmente contra él ni acusarle de nada. Penalmente es una cosa. Yo no soy... Civilmente... Creo que casi no ha habido posibilidad de acusarle de nada ni de hacerle nada. Simplemente ha parcheado el sistema operativo, ha vuelto a levantar la web y ha vuelto a... Porque en todo caso, con independencia de la dificultad de prueba, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pues el nivel de responsabilidad no es igual si utilizan tu web o tienes una participación más activa, ¿no? Pero yo sí que creo que todo el tema de las ciberamenazas o de los ciberdelitos nos confronta con una legislación que está diseñada en términos de atribución de responsabilidades en otro contexto y con otros seguramente códigos que no son para los que no son los que ahora se ponen de manifiesto y por tanto que esa legislación tiene que ser actualizada. Y no estamos hablando en términos de código civil o código penal, sino incluso estamos hablando, por ejemplo, en términos de legislación internacional y uso de la fuerza. Uno de los desafíos que tú insinuabas en tu ponencia y que también han salido a lo largo de la noche de hoy es cómo la OTAN, una organización internacional que en principio estaba para articular un sistema colectivo de seguridad, tiene en su tratado internacional un artículo 5 que es el de respuesta colectiva a un acto de agresión a un aliado. Y ha habido, o puede haber en un momento determinado, un ciberataque a un socio y aliado de la OTAN y es muy difícil de dar una respuesta jurídica en términos contundentes de que pueda activarse el artículo 5 a partir de un ataque cibernético. Y el ataque existe y es tan dañino como puede ser una invasión terrestre y, sin embargo, una invasión o un no respeto de la soberanía territorial de un Estado aliado, tardaríamos 2 minutos en activar una respuesta colectiva en relación con ese artículo 5, mientras que si el ataque es cibernético resultaría muchísimo más complicado, ¿no? Creo que teníamos alguna otra más. Sí, aquí. No, simplemente un comentario. Podemos al inicio de la charla. Primero, ¿qué empresa, qué pyme se puede permitir económicamente llevar a cabo una política de gestión y de valoración del riesgo? Y en principio hace unos años sí que el gobierno ayudaba, hubo una campaña que ayudaba a las empresas y les daban dinero, pero es que aún así, ¿quién se puede permitir un técnico informático, una cristalería que tenga presencia en internet en su web? ¿Quién se puede permitir tener un técnico ahí? No solo el que conciencie, la concienciación social, la estupidez humana. Yo ya, por terminar, creo que en la penúltima transparencia hace referencia a la colaboración y al intercambio de información, que probablemente eso es lo que más enriquece, ¿no? El intercambio ya no solo de patrones, de virus y tal, sino también del desarrollo de compromisos, que yo creo que es más importante incluso que los patrones de virus. En el mundo, o en el entorno en que se mueve el CCNT, con el servicio de alerta temprana de Internet, ¿qué previsiones tenéis de poder extender ese servicio que enriquece mucho la información a las empresas privadas? Quiero decir, ahora mismo que yo sepa, solo se podían abrir las entidades públicas, pero la cantidad de eventos o de incidentes que se generan en el entorno privado probablemente se multiplique por 5 o por 10 con relación a lo que generan las administraciones públicas. ¿No sería mucho más interesante extender ese servicio a las empresas privadas, por lo menos a las grandes corporaciones? Del IBEX 35 solo ellos deben mover infinitamente más eventos de seguridad o incidentes de los que se mueven en la administración pública, simplemente por el beneficio económico que pueden proporcionar a los atacantes. Nosotros los sistemas de alerta temprana están diseñados para dar servicio a las administraciones públicas y ya con eso ya de la mano. Sí que es cierto que se han integrado en el sistema de alerta temprana algunas empresas estratégicas. El gobierno ha dicho que se integren, porque son intereses que han sido atacadas
Les han hecho mucho daño, nos han hecho mucho daño al bolsillo de todos los españoles, y entonces se les ha ofrecido la posibilidad a esas empresas de adherirse al servicio y se han adherido. Pero eso hay mucho por hacer en ciberseguridad. Dentro de poco tendremos una estrategia española de estrategia de ciberseguridad nacional, donde bueno, pues hay toda una serie de líneas de acción y donde tendremos que ir haciendo. La vicerrectora de estudiantes, y salvo que haya alguna otra pregunta, pues lo dejaríamos aquí. Porque a mí me preocupan muchas cosas de las que digamos lo que la reflexión, no sé, porque nos queda en esta macro amenaza, pues nos queda confiar en que los que estáis desde tanto de la administración como de la empresa preocupados por estas cuestiones seáis capaces de protegernos en lo macro, pero cuando descendemos a lo micro, que es lo que uno se siente capaz de entender, pues te das cuenta que en lo micro, tanto en el trabajo como en nuestro domicilio, pues seguramente estaremos incumpliendo cada día los tres vectores estos de entrada de entonces se me ocurre un reto fundamental que creo que deberíamos poner en las estrategias de todos quienes puedan acceder a estas estrategias, lo que podríamos denominar cibereducación. A todos los niveles, es decir, al final parece que la vulnerabilidad fundamental son las personas, pero entonces, pues no sé, estábamos preparando, le comentaba unas charlas para centros de educación secundaria sobre las TIC, amenazas y oportunidades para la educación, y creo que estaba reconfigurando mentalmente esa charla porque me daba cuenta que se había quedado obsoleto para el mundo al que nos enfrentamos, así que igual tenemos que contar con vosotros. Dos ideas. Primero, contestando, hay muchas empresas, aquí tenemos a un consejero de una, que tienen estas capacidades de montar sistemas de alerta temprana y equipos de respuesta en diferentes servicios de seguridad, de monitorización, de vigilancia, de redes, etc., a las empresas. O sea que muchas empresas tienen esos problemas porque no se gastan la pasta en resolverlos. Hay empresas que se dedican a dar esos servicios. No es nuestro caso. Bueno, eso casi es un mensaje para el rector, que podríamos crear una spin-off de una empresa de servicios avanzados en materia de ciberseguridad. Y contestando a Manuel, no es bien negociado, pero efectivamente toda la parte de ciudadano y de pyme, bueno, pues eso son políticas del Ministerio de Industria, que tienen que hacer políticas que tengan resultados, no políticas de gordo, sino políticas reales de concienciación del ciudadano, políticas industriales de exigencia a los operadores de telecomunicación, porque hay muchas, realmente recibo que a mí una operadora de telecomunicación me da un servicio, y si quiero servicios anti-spam, y si quiero servicio antivirus, y si quiero servicio de no sé cuánto, y si quiero tener servicio de... La seguridad está bien como un añadido que tengo que pagar, no, me dan toda la funcionalidad del mundo mundial, pero no me dan nada de seguridad. Y si quiero seguridad, tiene que ser a coste de mi bolsillo. Yo creo que eso, al mundo al que vamos, ese modelo tiene que acabar. O sea, las operadoras de telecomunicaciones y los operadores de servicios tienen que dar ya esos servicios y esa funcionalidad en unas condiciones de seguridad que yo no tenga que pagar por ello, sino que, igual que hoy en día no te compras un coche, que no tenga con cinturones de seguridad, ni con airbag, ni con sistemas de no sé qué, ABS, no sé cuántos, un montón de añadidos de seguridad que hace 20 o 30 años se pagaba por ellos y que hoy en día vienen ya de serie, ¿no? Pues, el mundo de la tecnología es igual, el mundo de los servicios de telecomunicación es igual. En todo, estamos en la ley de la selva todavía. Nos queda mucho que avanzar para ser una cibersociedad.
Bueno, si se han dado cuenta, yo he citado a la vicerrectora de estudiantes como vicerrectora de estudiantes, pero su directora junto al Centro Criptológico ha dicho que se llama Maricruz. O sea, que no ha venido a contar secretos a la universidad, pero ha venido debidamente informado de quién asistía a esta sala, ¿eh? Bueno, con esta pequeña broma y agradeciéndoos a todos vuestra presencia, vuestra atención y vuestra paciencia de haber pasado aquí más de 3 horas sin levantaros de la silla, os convoco a la sesión de mañana, que yo creo que tenemos también, que será muy atractiva, y nos acompañará el Teniente Coronel de la Guardia Civil, de la Unidad de Ciberterrorismo y Ciberseguridad, un fiscal adscrito a la Fiscalía Especial contra Corrupción y Criminalidad Organizada. Queríamos tener también el análisis jurídico y una analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y continuaremos con esto de la ciberamenaza, el ciberterrorismo, el ciberhacktivismo, la intervención judicial. En definitiva, seguiremos mañana con esta jornada que hemos iniciado hoy, donde la ciberseguridad hemos visto que es verdaderamente un desafío para las políticas de seguridad y defensa y para todos nosotros. Así que muchas gracias y continuamos mañana.